¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Wilson. El día de hoy te tenemos después de, no sé, más de un mes o 4 semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos y presentar el tema de el mundo de los sueños. Te escuchamos. Adelante, si quieres tú presentarte y arrancar. Excelente, mi nombre es Wilson Toribio y como ya vieron en el otro video, estamos aquí tratando temas de esoterismo, temas de profunda investigación, temas interesantes, temas espirituales y todo eso. Entonces, esta vez vamos a tomar un tema en específico que es el mundo de los sueños, como estuvimos hablando. Entonces, ¿alguna pregunta que tú tengas antes o que sea antes de empezar? Fíjate que sí, tengo varios puntos así como que claves, porque me preguntaba, ¿quién es quien sueña? Sí, todo eso se va, eso parte de la introducción que voy a hacer también, sí. Ok, ok. Eh, y luego me recordaba el cuerpo astral. Me Ujú. pregunto si es el cuerpo astral el que viaja en el sueño, durante el sueño de la conciencia. ¿Cuál conciencia? Explícanos, Wilson, ¿quién realmente es quien sueña? Porque también se dice que Dios está en un sueño. Es decir, ¿quién no nos dice que realmente no estamos soñando en esta realidad, ¿no? Que Dios no está soñando en esta realidad. Tan así que aún durante los sueños podemos ver que sentimos, lloramos, em, nos suceden las mismas emociones, la misma percepción como cuando estamos no diría despiertos, sino más bien como cuando En estamos vigilia. en vigilia. Eso, estaba tratando de recordar el estado mental. En vigilia. ¿Quién dice que no es este también un sueño? Bien interesante todo lo que se ha Dinos. hablado. Entonces, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a estar hablando de qué es un sueño. Vamos a estar hablando de los tipos de sueños. Vamos a estar hablando los diferentes centros que tenemos en la máquina humana, en nosotros, que donde se manifiestan los sueños y los sueños dan como un indicativo de qué parte de nosotros es la que está específicamente soñando. Ujú, ujú. Entonces, vamos a estar hablando varios aspectos de los sueños. ¿En qué nos puede servir un sueño a nosotros? ¿Sabes? Porque un sueño sí, pero ¿en qué me podría hacer un sueño de utilidad a mí? ¿Por qué Entonces, necesitamos soñar? sí, y por último, la cerecita sobre el pastel, vamos a estar hablando de prácticas para Mm, mejorar lo que es el acordarnos de los sueños. Solamente esa ujú. etapa vamos a tocar, pero los sueños, como vamos a estar viendo, son más complejos todavía. Entonces, empezamos. Entonces, y también lo que vamos a estar hablando es la línea gnóstica de Mm, los sueños, qué bueno que porque lo está aclaras. la parte científica que la vamos a tocar también, pero hay muchas opiniones de los sueños. Y aquí Mm, empezamos. Entonces, los sueños a nivel científico, todavía no se sabe bien qué pasa cuando la persona sueña. Anteriormente se creía como que el ser humano, el cerebro no estaba en actividad cuando estaba mm. soñando, pero cuando la tecnología fue avanzando ya se pudo ver la actividad en el Se pudo cerebro. medir, ¿verdad? Sí, se pudo identificar que en el sueño el cerebro está en mucha actividad. O sea, que no solamente durante la vigilia, podemos diferenciar esas dos partes, vamos a diferenciar esos dos, que el estado de vigilia es donde estamos ahora, donde tenemos el cuerpo físico en actividad y Ujú, nuestro intelecto todo está en actividad ya en este mundo de la tercera dimensión. Y el estado de sueño es cuando en la noche nos acostamos y duramos ciertas horas con el cuerpo en reposo. ujú, Entonces, hay diferentes tipos de sueño también. mm, Tenemos el sueño del cuerpo físico, el cual estamos muy bien familiarizados con él, pero hay un sueño
que lo vamos a estar hablando, que es la causante de por qué nosotros soñamos. Y es el Mm, sueño de la conciencia. mm, Eso es mm. lo que nos tiene a nosotros en verdad dormido, tanto en el estado de vigilia como en el estado de sueño. Entonces, ¿Qué tal? Venga, venga, a ver. sí, sí, es que el tema es bien, el tema es bien bonito, me gusta mucho. Entonces, en esoterismo, o también le podríamos decir la definición del sueño de la conciencia, de ya un punto gnóstico, es una ilusión creada por el ego o una ilusión creada por la mente. Como estuvimos hablando en el video pasado, estuvimos hablando de los diferentes cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Mental. Ujú. Entonces, los sueños específicamente son producto del ego que opera en la mente, en el cuerpo mental, y estos proyectan el sueño. Lo proyectan y ya nosotros entonces nos vemos absortos en ese mundo de sueños y todo eso. Y dando algunas referencias de personas que se fueron muy cerca de esta línea, tenemos a Sigmund Freud, que él escribió un libro que se llama La interpretación de los sueños, un libro excelente. No lo he completado, pero estoy en proceso de completarlo. Él, una de las cosas que él explica es que los sueños son Mm, deseos reprimidos de la persona. Y que también la persona cuando está soñando está viendo partes de su vida que están en el subconsciente, que no necesariamente la persona no se acuerda, la persona no se acuerda de eso, pero sí está en su subconsciente. Entonces, una definición gnóstica también del ego es el subconsciente de nosotros. El ego es toda esa subconsciencia que tenemos. Entonces, también en la línea gnóstica se enseña que 97% de nuestra conciencia está dormida y 3% no es que está despierta, pero está disponible para que uno la mm, utilice y la despierte y la utilice. Entonces, cuando hablamos de subconsciente, estamos hablando de lo mismo. Eso son sinónimos, subconsciente, el ego. Pero ya el ego opera específicamente en el área mental. Entonces, es una proyección que el ego hace a través del cuerpo mental y por eso es que vemos todos esos sueños y por el estilo. Entonces, y esto es una de las cosas interesantes de los sueños y que revelan la creencia de la persona, la creencia, su mentalidad, mm, lo que le gusta, dónde se desenvuelve, todo eso lo revela. Entonces, esos son aspectos de los sueños que es muy importante conocer, que es muy subjetivo. Es muy raro que una persona de una religión X tenga determinado tipo de sueño. Por mm, ejemplo, yo vengo del área protestante evangélica. Yo vine de esa línea en mayoría de mi vida. Ahora mismo no estoy ahí, pero vine mayoría de mi tiempo en este mundo ha sido ahí, en esta existencia. Y es muy raro ver a un evangélico soñándose con la Virgen María. mm, Eso es muy raro. ¿Por qué? Porque en su creencia, en su ujú, mentalidad, no aceptan eso. Entonces, como no lo aceptan, cuando vayan a los sueños no lo van a ver. Si se acuerdan de un sueño, no lo van a ver eso. Entonces, eso es muy claro notarlo. Y eso lo vamos a ver más hacia adelante también, que eso es bueno también. Yo ahí tengo una observación, recordando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o la parte donde estaban los sueños, los soñadores o quienes soñaban, hebreos o judíos, soñaban con animales y siempre era el significado relativo a animales, mientras que, por ejemplo, Nabucodonosor, sus sueños eran, aunque era el mismo sueño y significaba lo mismo, el sueño de Nabucodonosor no tenía relación exactamente con los animales como lo tenía un judío o un hebreo, sino él más bien fue la estatua, ¿no? O sea, a manera de poder, mientras que Daniel lo tenía pues a manera de los animales. El mismo sueño o el mismo significado,
pero como cada uno tenía su programación diferente, era con lo que soñaban. Y eso es muy interesante que tú lo toques, porque además de que eso habla de lo que estamos hablando ahora, pero también tú estás hablando de otro tema que vamos a tocar más hacia adelante, que es bien interesante también. Que hay sueños que son específicamente mensajes Ujú, de seres superiores que nos quieren ujú, comunicar algo. ujú. No es solamente, y eso es lo interesante de los sueños, que no es solamente un escenario que se da, sino que son varios escenarios, que hay sueños que hablan de lo que nosotros pasamos durante el día, que son producciones mecánicas, pero hay otros que son mensajes específicos que se nos dan con propósito específico para ayudarnos. Pero Seres, fíjate, ajá, bien dice mi maestro, por ejemplo, aún así el espíritu te da de lo mismo que tú eres. O sea, no ajá, te puede habla el dar, idioma que tenemos. no te puede dar algo diferente que tú no eres porque no lo vas a aceptar, lo vas a rechazar porque Así ese no es. eres tú en el verdadero, en el subconsciente. Sí, cada quien tiene su particularidad. ¿Sabes? Como estuvimos hablando, incluso en culturas diferentes, puede hacer la persona sueñe totalmente diferente, porque es que en su mundo hay cosas que se van formando en nosotros, en nuestra psique, en nuestra mente, todo se van formando, entonces es muy diferente. Entonces, seguimos. Entonces, hay en la máquina, eso podemos tratar un tema de eso más después, lo que es la máquina humana. Nosotros, específicamente, nuestro cuerpo físico en específico es como una máquina. Entonces, nosotros tenemos diferentes centros que cada uno de ellos tiene como su capital energético, se podría decir, donde si nosotros abusamos de ese centro, puede hacer que tengamos una consecuencia al tiempo. Entonces, y cada uno de esos centros tiene su funcionalidad en nosotros. Entonces, ¿cuáles son uno de esos centros? Uno de ellos es el centro intelectual, que es donde nosotros usamos la razón, usamos la memoria, usamos mucho la mente para razonar, usar la lógica y todo eso. Cada vez que nosotros hacemos un estudio de lectura, de memorización, algo lógico, estamos usando ese centro intelectual que está localizado en esta área aquí, y el intelectual. También está el centro emocional, que se localiza en el plexo solar. Por eso es que está muy relacionado eso con cuando la persona dice, que sentí como emociones fuertes. Sentí emociones fuertes y las sienten aquí en el estómago, Ujú. ya sea de tristeza, enamoramiento y muchas cosas se sienten aquí. Eso es el centro emocional. Entonces, ese centro emocional, cuando vemos una película muy emocional o si tendemos a ser muy emocionales, estamos utilizando el capital energético de ese lugar. También está el centro motor, que está localizado aquí, en la base del cuello, aquí, en el final de la columna vertebral, aquí arriba. Entonces, ese es el motor o de movimiento, que ese es específicamente utilizado en los deportes, cuando caminamos, corremos y así por el estilo. Y ese se puede mal usar con un uso excesivo del deporte o con un reposo excesivo también. Eso puede Mm. pasar también. Entonces eso es un desequilibrio del centro. Todo tiene que ser equilibrado. Entonces también tenemos el centro instintivo que está en la base aquí de la espalda. El instintivo es donde tenemos todas esas funciones automáticas, como quien dice, que no son, nosotros no las razonamos, que son totalmente automáticas en nosotros como hábitos, también en el sentido negativo, un vicio o alguna actividad que ya nosotros no tenemos que pensar mucho para hacerla, que la hacemos automática. Ese centro, Conducir, llegar a sí, sí. casa, ir a la escuela, Sí, muchas respirar. de esas, Ok. respirar también, muchas de esas cosas. Entonces también tenemos el centro sexual, que ese centro se podría decir que es el más rápido de todos. Cada uno de ellos tiene su velocidad. El intelectual es el más lento. Después de ello, seguiría el emocional, después el instintivo motor y después, después el sexual. Entonces cada uno de ellos tiene ese
ese orden puede ser que cometió un error en el orden, pero la cuestión es que el intelectual es el más lento y el sexual es el más rápido entre la escala. Entonces, Oye, los ¿rápido medido en qué? en rapidez de funcionalidad, en rapidez de operación, date cuenta que un ejemplo, el centro motor es más rápido que la mente, no que la mente, sino que el centro intelectual. ¿Y cómo probamos esto? En un momento donde vamos a suponer se cae algo, Los reflejos, por ejemplo, no lo sí, pienso, sí, no se piensa, porque si la actúo. persona lo piensa, sí, si la persona lo piensa, no lo va a hacer, Mm, no lo va a hacer tan rápido. Entonces es una clara demostración que el centro motor es más rápido que aunque la misma mente. Otro punto también, como con el centro sexual, y está bien demostrado, cuando una persona está influenciada por ese centro, el sexual, la persona tiene un nivel de creatividad mm, y de acción muy grande. Incluso cuando dos personas rápida, se atraen sexualmente, es algo que pasa, que es algo muy instantáneo. instantáneo, algo muy rápido. Entonces, es un estudio que podemos dejar para después porque es un tema bien, lo estoy tomando por arriba, porque cada uno de ellos tiene su velocidad específica y todo eso, pero lo estoy tocando porque los sueños se relacionan mucho con ellos. ¿Qué tiene? Entonces, Ujú. la misma subconsciencia que estábamos hablando, la subconsciencia o el mismo ego, esa parte donde nosotros tenemos tanto defecto, se podría decir también, todo eso opera en esos centros, en cada uno de esos centros. Entonces, ¿qué pasa? Que los sueños, como vienen, son producto, el sueño en sí, en nosotros, es producto de esos elementos que tenemos, operan en esos centros. Por eso es que el centro también, el instintivo motor, se podría poner los dos juntos. Ese centro en específico opera mucho en los sueños. Mayoría de sueños que tenemos es ese centro en el que está en acción. ¿Por qué? Porque, Independientemente del estado en el que esté trabajando el cerebro. porque los sueños en sí pasan en el cerebro, pasan en el plano mental. Sí, pero ya ves que más o menos empezamos a soñar como que cuando estamos en el estado teta o zeta, por Ajá. ejemplo, no solemos soñar cuando estamos en REM o cuando estamos en delta. Ujú. Entonces, por eso me pregunto si son los movimientos que suelen ocurrir cuando estamos en ese estado zeta o teta. Pues ya ese sería el proceso ya en el que se entra en el sueño. Allá específicamente, no te puedo decir en cuál periodo en específico de las cuatro fases del sueño es donde pasa, pero ya hablando ya del sueño en sí, ya Mm, dentro del sueño, mayoría de veces, el que más opera es el instintivo motor, que son repeticiones de cosas que hacemos en el día, movimientos, lugares por lo que pasamos. Eso es mayoría de veces lo que nosotros vemos en los sueños. Entonces, eso hablando con la relación de los centros, de los diferentes centros de la máquina humana, de nosotros, y de los sueños. Entonces, puede hacer que tengamos un sueño muy emocional, donde estemos llorando, donde ya tengamos miedo, porque el instinto se maneja mucho el miedo se maneja mucho en el instinto de nosotros. Hay personas que no tienen una razón de un sueño y eso está en el instinto totalmente arraigado. Entonces, un sueño que le ocasione miedo a una persona es porque el instinto en específico es el que está en acción en ese sueño. mm, O sea que cada centro de la máquina humana acciona en el sueño. Entonces, el centro sexual, cuando hay sueños eróticos y sueños que son muy morbosos, es ese centro en específico que está usando. Pero mm, es esa subconsciencia de nosotros, esos elementos subconscientes que tenemos que no controlamos, que son los que están en acción ahí. Entonces, eso es bueno saberlo, porque no es que los sueños son aleatorios. Un sueño nosotros podemos saber desde cuál centro vino. Oye, Es pero para entonces, eso.
entonces no se desconectan como que partes del cuerpo, o sea, se desconectan partes del cuerpo, pero se quedan conectadas esas otras ciertas partes Sí, mientras estamos durmiendo. sí, sí, sí. No, no, no hay que se Digo, es desprende que totalmente. pero es Por- que yo te digo esto porque, por ejemplo, yo puedo soñar que me lanzo de un edificio, sin embargo, no me paro y no me pongo de pie físicamente o en este estado de vigilia, o como por ejemplo el sonámbulo. El sonámbulo puede estar en un sueño en el que abre la puerta y sale, pero lo hace físicamente y lo hace también a nivel sueño, pero es solo los que operan en ese estado mental, que no sé exactamente cuál es la diferencia o qué es lo que no se desconecta en ellos, que el cuerpo mismo obedece a lo que están soñando como si estuvieran en estado de vigilia. Pero sin embargo, creo que sí, los que no padecemos de esta situación, creo que sí desconectamos, porque tanto podemos estar en un sueño, no darnos cuenta que estamos en un sueño y probablemente, no sé, volar y nos damos cuenta, más bien, tener miedo a las alturas, estar al borde de tener miedo a las alturas porque no me doy cuenta que estoy en un sueño. Sin embargo, mi cuerpo no se levanta y no se va a la ventana o no se va a ese lugar de posición que existe en mis sueños. Está desconectada esa parte para evitar que yo me ponga de pie y me ponga en esa situación, ¿no? Sí, es que al final, y vamos a estar hablando de ese punto más hacia adelante, lo que pasa específicamente cuando una persona está soñando, porque se puede tener una definición científica, pero ya en esoterismo se da una definición más detallada de lo que está pasando, aunque la ciencia no la acepte, pero esotéricamente tiene su explicación. Porque el sueño en sí, porque como la persona está viva, la persona todavía está viva, sigue, aunque esté en el sueño, como quiera, Oye, Wilson, yo creo que de todas maneras siguen vivos aunque ya no estén en este cuerpo. Sí, 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 sí. Sí, y vamos a estar hablando de eso también. Eso también lo vamos a estar hablando. Eso también lo vamos a estar hablando más hacia adelante. Entonces, es que sí, como quiera, sigue la relación. Porque Oye, aunque la persona ay, esté en el perdón, sueño, que te está interrumpa. relacionado con su sí. Es que otra vez, es que me acordé, me vino a la mente el versículo que dice que nada saben los muertos de los vivos. Y creo que ellos están más vivos y se refiere a nosotros porque nada sabemos de los que no están en el plano físico, pues somos nosotros los supuestos muertos y ellos los más vivos. Sí, Perdón, paréntesis. está bien, está interesante La analogía. el comentario, sí, sí, está bien interesante. Entonces, siguiendo, que vamos, esos son temitas que vamos a seguir tratando. Hay dos centros que tenemos que son centros superiores, que es el centro intelectual superior y el centro emocional superior. Mm, Esos son dos centros que en esos dos centros usualmente nosotros como que no accionamos, no trabajamos en ellos conscientemente. Suelen acontecer a nosotros muy rara vez. ¿Por qué? Porque para nosotros operar en esos centros tenemos que tener cierto estado espiritual para poder interactuar con ellos, porque es desde ellos que nuestro ser interno, nuestro Dios interno, interactúa con nosotros. Entonces, esos sueños que tú estuviste explicando anteriormente de la Biblia, y que también yo sé que tú has tenido sueños así, y yo también he tenido sueños así, que son sueños como muy dramáticos, son sueños como que son una obra teatral, mm, como que es como si fuera un guión que no quiere transmitir un mensaje, un guión, una obra teatral donde no quiere transmitir un mensaje, no son sueños como ocasionados por el subconsciente, es como un como sueño. dispersos, o sea, no son sueños dispersos, que los que están ocasionados por el subconsciente son muy dispersos, ¿no? Sí, son muy dispersos, así aleatorios, Ujú, pero esos sueños en específico son sueños muy significativos en nosotros. ¿Por qué? Porque son ese ser interno de nosotros, ese Dios interno.
que nos quiere comunicar algo. O no solamente nuestro ser interno, puede ser un ser superior que nos quiera ayudar, porque hay seres más avanzados que nosotros que ellos activamente quieren ayudar a la raza humana y la están A ayudando los humanos también. las ayudan. Ujú. Entre uno de ellos, un Nos Jesucristo. ayudan, digo. O entre uno de ellos, algunos otros más que son, que se le dirían que son maestros, ya, personas que se han llegado a un cierto nivel de desarrollo, y eso también es lo que la Biblia le llamaría ángeles, porque son hombres que llegaron a cierto nivel de desarrollo y están allá en esas esferas y que nos ayudan a nosotros. Entonces, puede ser que quieran ayudar, no hay personas que se han sanado por un sueño, que se han sanado porque lo han ayudado, le han dado ideas a personas. También hay ideas que están ahora que fueron a través de sueños que se Que dieron. fueron reveladas a través de sueños. Sí, Ideas, cifras, cómo arreglar una máquina, a quién sí, van a todo eso. conocer, con quién van a hacer negocios. Sí, Sí, esos claro. son ayudas que nos dan, ¿no? Que nos dan. Esos son esos centros superiores y que son como si fueran una formulación dramática o son como si fueran una obra de teatro. Porque es que son Ujú, muy específicos y cada detalle como que no está puesto al azar, sino que es ujú, para revelarnos algo, ayudarnos, algo bueno para nosotros. Entonces, eso hablando donde los sueños, nosotros podemos rastrearlo. Ah, esto es un centro, esto es un sueño de centro motor. Esto es un sueño intelectual. Este es un mm, sueño emocional. Esto es un sueño, todos los sueños van a estar entre ese rango o el emocional superior o el intelectual superior. Y por eso es que también los sueños son muy parecen parábola. Los sueños del centro superior mm. y el intelectual superior parecen parábola, porque es que es un idioma, un lenguaje superior, es un Con lenguaje muy simbolismos. específico, o un lenguaje de la conciencia, se podría decir, porque la conciencia en sí tiene un lenguaje y puede hacer que una persona o uno de esos seres nos muestren esa formulación y se ve que no hay palabras, puede ser que no hayan palabras, es algo muy específico como como del sueño del faraón, que él vio 7 vacas flacas y que se las comían a la otra, ahí no hay palabra, ahí no se está verbalizando, Mm, no hay ningún idioma, pero sí tiene un lenguaje de la conciencia, ujú, donde una persona con la conciencia despierta puede ir y ver ese lenguaje universal en el que se está hablando. Entonces son puntos muy interesantes acerca de los sueños ya en esas esferas superiores. Entonces, Oye, ¿dónde? Ajá. perdón, Wilson, y con Sí, simbolismos, pero simbolismos que tú mismo entiendas, simbolismos que tú mismo puedas descifrar, ¿no? sí, claro. Y Interpretar. es que todo el mundo tiene una conciencia. Todo el mundo tiene una conciencia. Y si la persona pone en operación la conciencia, va a poder incluso, y esto también es otra cosa interesante de los sueños, que esos sueños así, que llevan un mensaje, pueden ser interpretados por ese lenguaje de la conciencia a través de la cábala o del Mm, tarot también. Y el tarot específicamente que se usa en la línea gnóstica es el egipcio, porque hay otros donde nosotros no lo recomendamos mucho, pero sí recomendamos el egipcio porque es un tarot muy complejo, es muy completo totalmente y tiene ese lenguaje de la conciencia bien impregnado y también la cábala, los números de la cábala. Puede hacer que en un sueño a uno le den un significado numérico que en la cábala uno lo encuentre y diga, ve, aquí encuentro el significado específico de este sueño, porque la cábala en sí es la ciencia de los números, pero ya a un nivel de números ya, que una ciencia ya da la conciencia, algo más elevado, que se trajo, que se nos ha dado esos conocimientos, pero que también sirve para interpretar sueños también. Ese es otro punto también interesante, que eso es un mundo totalmente amplio. La interpretación de sueños por medio de la cábala o del tarot egipcio también. Entonces, sí. Y como tú estabas explicando, es una particularidad. El sueño que te van a dar es particular a la persona. Se va a desenvolver en el mundo de la persona, con su misma particularidad como tú estabas explicando. Y es así. Así que funcionamos, una particularidad muy específica. Entonces, ¿dónde acontecen los sueños?
Eso es algo que vamos a estar hablando ahora. Entonces, el mundo de los sueños en sí pertenece esotéricamente al mundo astral. Porque como estuvimos hablando del cuerpo mental anteriormente, cada cuerpo que tenemos se compenetra uno dentro de otro. El cuerpo físico, el cuerpo vital dentro, después dentro el cuerpo astral y cuerpo mental dentro del astral. Dentro, cada uno está compenetrado uno del otro. Entonces, esas experiencias oníricas que tenemos es en el mundo astral, en el mundo astral totalmente. Entonces, el mundo astral pertenece a lo que es la quinta dimensión. Ahora mismo nosotros estamos en una tercera dimensión. Hay una Bueno, cuarta. de, ac- ok. Ujú. Cuarta, de acuerdo a lo que me ha enseñado mi maestro. Porque en una tercera, en 3D es bueno, de acuerdo a la física, tenemos el plano X, Y y Z. Sin embargo, en el cuarto, la cuarta dimensión, tenemos el plano tiempo. Anda, Entonces, es el tiempo. por eso cuatro. Sí, sí. Ese, sí, sí. El cuarto es del tiempo. Así mismo como tú estabas diciendo. El cuarto, la cuarta dimensión es el tiempo. Y la quinta, que ya es el plano astral. Se puede dividir en dos la quinta dimensión, en plano astral y plano mental. Está dividida en esos dos. Entonces, ahí en esa dimensión es que se desenvuelven los sueños. En específico, cuando hablamos que se desenvuelven, Wilson, es el lenguaje de la gente que no está acostumbrada a utilizar lo que es astral, esto es igual a lo que es decir el espíritu o espiritual. no directamente. No directamente, porque lo que opera más ahí es el plano astral, el plano mental. Sí, nosotros tenemos un espíritu y tenemos un alma. Cuando hablamos de que el alma se sale del cuerpo o cuando está soñando, es que el alma está dentro del cuerpo astral, está dentro del cuerpo astral, pero ya el espíritu, algo que es más íntimo en nosotros, es más adentro de nosotros. Ese tema lo podemos tratar, esa diferencia más hacia adelante, pero el espíritu el espíritu y el alma no son lo mismo, es algo más dentro. El espíritu es algo que tenemos más dentro, que se podría decir que es la parte que está más cerca de Dios dentro de nosotros, que es la parte donde es más divina, donde está Dios específicamente. Y en el árbol de la vida, de la Cábala, Mm, se muestran diferentes terrenos de la persona. Está el Malkut, que es el cuerpo físico. Hay otros sefirotes también, que hablan de esos mismos cuatro cuerpos, pero en el sefirote al final, en el Keter al final, es donde está Dios en toda su expresión en nosotros. Eso sería ya el Dios interno de nosotros directamente, porque cada hombre tiene una contextura así del árbol sefirótico, es como si fuera una estructura interna, incluyendo esos cuerpos que tenemos, el astral, el mental, el vital y todo eso. Pero que más hacia allá hay una parte divina más hacia allá, que le podríamos decir que es la parte del Espíritu Santo, la parte de Cristo y la parte del Padre dentro de nosotros. Que eso sería ya en el área espiritual, allá adentro. Que esas son las partes superiores de nosotros, para decirlo. Aquí tenemos la parte inferior y allá la parte superior. Que allá es que esos centros son parte de lo que interactúan con nosotros, porque no tenemos un acceso a ellos a través y lo tenemos dentro de nosotros, pero no es que tienen, tú sabes, no tienen como esa expresión dentro de nosotros por el estado en el que estamos muy envueltos en la cosa de este mundo y todo eso. Entonces, esa sería como la parte espiritual de nosotros, allá. Si eso responde a tu pregunta. ok, Pero podemos ahondar en eso más hacia adelante en otro tema o espacio. Entonces, ¿dónde acontecen los sueños? Es en ese mundo que podría ser quinta dimensión o mundo de los sueños. Mundo de los sueños, esa es la quinta dimensión. Entonces, cuando una persona va a dormir, que se duerme,
y entra en esa fase de sueño. Específicamente lo que pasa es que el alma sale de la persona y lo que queda en la persona es el cuerpo vital, en el cuerpo, no en la persona, en el cuerpo, en el cuerpo físico. Queda el cuerpo vital regenerando el cuerpo y eso científicamente se ha demostrado que en el sueño el cuerpo se regenera, las mismas células, la misma neurona y todo se van regenerando. Entonces ya en ese mundo allá, nosotros pasamos hasta en la quinta dimensión entonces. Y no es que se desprende necesariamente el cuerpo es así, se podría decir así también que se desprende, pero como todo sucede dentro de nosotros, también es algo, una experiencia interna que tenemos. Entramos a las áreas internas de nosotros, a las áreas internas. Aunque hay personas que lo han visto que es que se salen, pero en verdad es algo que está pasando en las áreas internas que al mismo tiempo están conectadas con todo. Porque como está escrito en esa frase que que se puso en Delfos, que hombre, conócete a ti mismo y Mm. conocerá el mundo, y conocerá al universo y a los dioses. Entonces, conócete a ti mismo. Entonces, dentro de nosotros, en la misma filosofía hermética se enseña que como es arriba es abajo, o sea, que dentro de nosotros está todo. Está el universo. Sí, y el universo se contiene en el hombre y el hombre en el universo. Es algo que aunque la ciencia ahora sea muy materialista, incluso esos gérmenes de materialismo han sido impregnados en toda la educación y en toda la Mm. mentalidad de nosotros, Sí, cuando pero llegó una época de la ciencia materialista. Pero no te sí, creas, ahorita ya está eso menguando. sí, eso se ha trabajado mucho, pero con todo y todo, esos gérmenes, incluso nosotros, en mi caso lo puedo decir, es algo con lo que uno lucha para remover Mm, totalmente. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Como que uno está en esa jaula de espacio-tiempo, lo que solamente veo, pero para en esa progresar en lucha. estos estudios esotéricos, hay que salirse totalmente de la ciencia materialista, Metanoia. incluso, Ujú. sí, una metanoia, un cambio. Incluso, y esto se ve, se menciona en los libros gnósticos, en esa quinta o en la cuarta dimensión, es una dimensión totalmente, es una dimensión, son dimensiones de la naturaleza. Esta tercera dimensión, tenemos un planeta Tierra, una naturaleza en el plano físico, pero asimismo como nosotros tenemos diferentes niveles de conciencia y de cuerpos, también el mundo, el mundo en el que vivimos tiene diferentes facetas también, vital, astral, mental, lo tiene también, porque el mundo entero en sí, en el mundo del esoterismo, es un ser vivo también. Entonces, cuando decimos que pasamos a una quinta dimensión, pasamos a la quinta dimensión de la naturaleza. Pero como lo hacemos también dentro de nosotros, es lo mismo, Mm, porque está todo conectado. No hay algo que esté separado. Todo está conectado, todo está unido. Entonces, habían tiempos donde el materialismo no estaba tan como ahora, que no había eso, y fue con Karl Marx específicamente que eso se introdujo con una fuerza tremenda. sí, era más común la telequinesis, la telepatía y era reconocido, ¿no? O Sí, sea, y fue, como sí, es así mismo. Incluso en la misma cuarta dimensión hay seres de la naturaleza que son elementales, que son seres que son inocentes todavía, que es a lo que la Biblia le llama el huerto del Edén, a esa cuarta dimensión. Entonces, habían tiempos donde habían islas que se podían ver. Porque la persona, no ser tan materialista, no tenían ese velo todavía. mm, Pero a la persona volverse materialista, volvernos materialista y materialista, habían cosas que podíamos ver en los mundos internos, que son de dimensiones más, de la cuarta dimensión, que la podíamos ver y ya no se ven. mm, Hay historias en diferentes países que veían hadas, veían duendes, mm. de en X tiempo. También ahora se han dado relatos, pero en esos tiempos se ve como que era más común.
pero ahora se ha ido perdiendo todo eso, porque bueno, hemos Sí, vuelto se más fue perdiendo porque materialistas. llegó la ciencia materialista, Sí, exacto. eso fue algo que nos afectó mucho. Entonces, cuando hablamos de los sueños, nosotros vamos a esa, no a la cuarta, no a la quinta dimensión. Nosotros vamos allá y ahí es que se desenvuelven los sueños. Entonces, hay un punto a notar que en los sueños, nosotros tenemos una rutina en los sueños, que es la misma que nosotros vivimos en el día a día. Pero puede ser que una persona diga, pero yo no me acuerdo de eso. Cuando yo tengo sueños aleatorios. Yo no tengo sueño yo haciendo todo lo que yo hacía en el día. Lo que pasa es que tenemos la conciencia tan dormida Mm, que ni siquiera nos acordamos de los acontecimientos que tenemos en el plano astral. De lo que nos acordamos específicamente es de las proyecciones mentales que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos muy sumidos en esa subconsciencia, en en esa mecánica del ego. Estamos tan atrapados en eso que lo que vemos son las proyecciones mentales y ni siquiera nos acordamos de eso, de esas experiencias en el astral que tenemos. Personas con conciencia despierta en los libros gnósticos cuentan que una persona en el plano astral está haciendo exactamente lo mismo que hace en el día, pero que está automático. Y entonces lo está haciendo todo automático, pero la mente no está ahí en el presente. La mente está proyectando, proyectando, proyectando. Y eso es lo que nosotros vemos, que vemos otra cosa y ni siquiera vemos el presente de lo que está pasando ahora en el astral. Totalmente dormido. No sabemos que estamos dormidos. Entonces, incluso si uno ve en el plano ya de los sueños, que es el mismo plano astral, uno ve una persona manejando una guagua, uno no lo ve. Y uno llama al chofer. Chofer, párate, párate. El chofer no te va a escuchar. Porque como está en el plano astral, la persona está dormida, uno puede hacer que despertó conciencia en un momento en específico y cuando llama al chofer, el chofer no responde. ¿Por qué? Porque en el plano astral la persona está tan dormida que ni siquiera escuchan lo que le dicen. Incluso en el mismo plano astral, eh, nos acontecen cosas a nosotros como vemos animales, vemos animales hablar, vemos personas flotando, vemos personas incluso que se han muerto y ni siquiera nos damos cuenta que las personas están muertas. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia dormida. Y eso es específicamente la razón de por qué nosotros estamos dormidos. Esa es la razón específica de por qué nosotros estamos dormidos. Incluso en los mismos sueños vemos que hacemos cosas como, como cosa muy mala en los mismos sueños. Y eso está también demostrado, eso también Sigmund Freud habló de eso, que en los mismos sueños nosotros nos vemos haciendo cosas que nosotros no haríamos en el mundo físico, mm. como matar a una persona o hacer cosas que no son éticas en un sueño, cosas que no son éticas para nada. Puede hacer que para yo dice, pero yo en el mundo aquí de vigilia, en el mundo tridimensional, yo no haría eso. Despierto en vigilia, yo no haría eso. Pero allá sí. ¿Por qué? Porque eso Simón Freud lo habló, que es como que hay como un switch de como ético. Se podría decir un switch, podríamos ponerlo así. Que cuando estamos aquí en vigilia, lo tenemos y hay muchas cosas que no hacemos, pero cuando vamos a dormir, cuando estamos en esa transición de sueño, ese switch como que se apaga. Entonces tenemos rienda suelta para deseo y para todo. Que ahí es que el ego entra en operación y es el ego entonces que hace muchísimas cosas, cosas que desconocemos que tenemos dentro y ahí nosotros nos vemos haciéndolas. Oye, Entonces eso, pero ¿qué ajá, pasa cuando ya, no sé, te conviertes en una persona más consciente, más despierta? Eh, ¿Estás en algún punto en el que el ego deja de operar en el mundo onírico, en el sí, mundo de los eso sueños? podemos hacer ese trabajo de despertar conciencia, reduciendo esa inconsciencia, la podemos reducir o la podemos eliminar totalmente. Y mientras más la eliminamos, más autoconciencia tenemos para dejar de soñar. Y no sé si tú has visto casos en la Biblia, específicamente, en el caso de Salomón, donde él tiene un sueño,
donde él conversa con Dios. Ujú, Y Dios le pregunta a él qué tú quieres. Y ujú. él, como si estuviera en el mundo, como si estuviera en el estado de vigilia, que no en el sueño, él pregunta, como si él estuviera en el estado de vigilia, pregunta normal. ¿Cuántas veces eso no ha acontecido a nosotros? Muy pocas veces en mi caso ha acontecido que uno tenga esa lucidez en los sueños. Ujú, ¿Por qué? Porque ahí ya en la Biblia se entiende que esos niveles ya se entienden en la Biblia. Pero en este mundo donde estamos ahora no entendemos eso, cómo despertar así a ese nivel en un sueño. Entonces, mientras la inconsciencia va siendo eliminada de nosotros y mientras la inconsciencia va siendo eliminada, vamos siendo más espirituales y nos vamos formando esa personalidad crística, ese desarrollo crístico en nosotros, vamos teniendo más conciencia de aquel lado. pero no Entonces, es que dejamos de soñar, sino que más bien somos conscientes en los sueños. no, sí, porque los sueños en sí son una limitante en nosotros. Los sueños son un resultado de la inconsciencia que tenemos. Y si dejamos de soñar, ¿qué vamos a hacer? Que nos vamos a mover libremente en el mundo astral. Y el cuerpo Mm, solamente el cuerpo quedaría en reposo en porque lo reposo, necesita, pero en el mundo de astral estaríamos totalmente en libres. reposo y renovándose. Sí, renovándose. Y haz de cuenta que Entonces, Wilson ya vive 120 años y lo ves de 60. sí, entonces allá de aquel lado podemos tener, porque en el mundo astral hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Allá podemos interactuar directamente con seres superiores. Incluso hay templos en esos lugares que nosotros podemos ir directamente y tratar con seres que nos quieren ayudar y que no pueden ayudar. Ellos nos dan una ayuda, pero no nos dan la ayuda que ellos quieren, porque hay un trabajo que tenemos que hacer para despertar. Así mismo, Sueño. así mismo. Por eso, por ejemplo, a mucha gente les ocurre que estaban hablando con alguien y hablando me refiero a hablando en la mente, pero no se acuerdan o no nos acordamos de qué fue lo que hablamos, qué fue lo que platicamos. ¿Por qué? Porque no estamos despiertos conscientemente como para recordar de qué trató esa conversación, ¿no? En los Este. sueños, sí. En el sueño. Que bueno, ya después cuando llega el momento en el que estás preparado, pues vas cayendo en cuenta, wow, o sea, esto me lo enseñaron en el sueño, ¿no? Porque, ¿cómo no? A que hay a quienes les ha pasado que en el sueño aprenden algún oficio o aprenden algún idioma o aprenden Mm. algún instrumento, pero yo creo que esas son personas que sí están más despiertas o despiertas conscientemente. Por eso es que su espíritu y su conciencia, bueno, de acuerdo a lo que he estudiado con mi maestro, la conciencia y el espíritu viene siendo lo mismo, pero el asunto es que por eso es que son capaces de recordar y cuando despiertan del sueño, pues son capaces de replicar lo que aprendieron mientras estaban en ese plano. Sí, sí, que tuvieron en el momento donde se le estaba dando esa experiencia, porque también se puede pasar una experiencia, porque si ya se tuvo alguna experiencia en el plano astral, una experiencia que se está teniendo igual que en el mundo físico, una experiencia totalmente, entonces así mismo es. Entonces, ¿y cómo se podría decir que es la conciencia? La conciencia es una facultad de nuestro mismo Dios interno, de nuestro ser interno, de lo que nosotros somos. Eso es la conciencia, una facultad de nuestro Dios interno que nos permite a nosotros autoconocernos y saber la realidad realmente como es la realidad, percibir la realidad exactamente como es, porque al estar en el sueño y a tener la conciencia dormida, hay muchas cosas que pasamos por alto. Hay muchas cosas que damos por sentado y esos son uno de los puntos de los sueños. Que en los sueños nosotros hemos perdido el asombro. Y por eso que en los sueños seguimos dormidos. Porque en el Mm, mundo aquí, si nosotros despertamos aquí en el mundo físico, vamos a despertar automáticamente en el mundo de los sueños. Porque aunque no hagamos hecho tal vez un trabajo que es muy necesario, hacer un trabajo de eliminación de ego, pero podemos hacer un trabajo de despertar y de estar alerta.
y lo Pero podemos hacer. es un trabajo también de reprogramación, porque pues ¿cómo Sí, entrenas al subconsciente si no es reprogramándolo de todo aquello que fue programado, ¿no? Y lo que sí como una señal, por ejemplo, para las personas para saber que están creando ese cambio mental, esa metanoia, ese cambio de mentalidad, lo pueden ver reflejado en sus sueños. Cuando ven que sus sueños son diferentes, cuando ven que en sus sueños ya no son las mismas situaciones que antes soñaban, sino que ven una mejoría en sus circunstancias, por ejemplo, o en acciones que toman también, sí, ¿no? es así. Ese proceso de despertar es un proceso que se puede hacer, que se puede ejercitar. Y eso también es algo muy interesante. Y de la manera que se hace es viviéndola aquí y el ahora. Mm, Y estar pendiente a los detalles en nuestra vida, de momento a momento. Hay algo una práctica gnóstica que se llama la clave sol, que es dividir la atención en tres aspectos, que en sujeto, objeto y lugar. Sujeto, estar en atención de lo que estoy pensando, de quién soy, de mi posición, de qué estoy haciendo. No solamente porque hay observación y autoobservación. Puede ser que mm, yo vea lo que yo estoy, mi cuerpo, tengo observación de mi cuerpo, de todo mi pose, de cómo habla y todo eso, pero también de mi pensamiento y mis emociones, estar atento de todo eso, nos ayuda a nosotros a vivir como en ese despertar. También estar conciencia. atento a los objetos, que no haya, que nosotros no nos dejemos como robar la atención por ningún objeto, por ninguna representación que tengamos frente a nosotros. Y también el lugar, estar pendiente en qué lugar estamos ahora y preguntarnos, yo he estado en este lugar anteriormente. Yo he estado aquí anteriormente, como preguntárnoslo dentro de nosotros, no tenemos ni siquiera que hablarlo verbalmente, es solamente tenerlo presente, porque en los sueños nosotros nos vemos en lugares que ni siquiera, que nunca hemos estado ahí, y nos vemos hablando con personas que no nos acordamos que lo hemos visto y posiblemente no Que lo hemos visto, conocemos. sí, y uno no se lo pregunta eso en los sueños, porque en los sueños hay un reflejo de cómo vivimos en el mundo físico. Si en el físico estamos dormidos, Sistemáticamente. en el mundo de los sueños estaremos dormidos también. Es que como es arriba y abajo, eso es una ley. Si en el mundo físico estamos dormidos, también allá vamos a estar dormidos. Y el sueño obedece a tres factores, que es la, la identificación, la fascinación y después entonces llega el sueño. Primero lo identificamos con una turba, un grupo de gente que estén protestando. Y si vemos la razón de por qué, si logramos verla, nos identificamos con la razón de la turba. Y después nos vemos allá, nos fascinamos, vamos allá. Y entonces nos fascinamos con la multitud y empezamos entonces a tirar piedra y ahí estamos dormidos ya. Entonces, eso es así. Entonces, por eso es que no es bueno. Eso es una de las cosas que vamos a hablar más hacia adelante de cosas que nos ayudan a nosotros a acordarnos de los sueños y a no identificarnos con nada en esta vida. Porque si nos identificamos con algo, ahí Ujú, entonces nos dejamos robar la conciencia. Y ahora hay muchas cosas que nos pueden robar la conciencia. Tenemos cosas de mm, más para que nos roben la conciencia en las redes, en todo. Entonces, pero si nos mantenemos así, en el aquí y el ahora, y no olvidándonos de nosotros mismos y desarrollando eso, nos vamos a dar cuenta que van a llegar momentos donde la conciencia va a tener como instantes fugaces de despertar. Y uno se va a ver en la calle un día y va a decir, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo? Y ya va a ser algo, va a ser una experiencia que va a pasar. Y no va a pasar mecánica. Va a pasar porque la conciencia en ese momento hizo así y se dijo, ¿dónde yo estoy? ¿Sabes? Como ese momento como de despertar. Y eso es lo que lo estábamos que hablando. dicen que despierta a sí misma. Sí, eso es lo que tú estabas hablando al inicio, que una de las enseñanzas que son muy certeras, en verdad, conforme a mi creencia, es que lo que estamos viviendo, somos dioses que estamos viviendo una experiencia en este mundo. Y estamos dormidos
y no sabemos quiénes somos nosotros. No sabemos de dónde venimos, ni siquiera sabemos para dónde vamos. Entonces, y es porque estamos dormidos. No sabemos quiénes somos, no sabemos ni siquiera la vida que hemos tenido anteriormente. ¿Y a qué fue que venimos? Que fue a conocernos a nosotros mismos, que somos el mismo Dios, somos la misma imagen de Dios. Entonces, nos olvidamos de eso, venimos, traemos una personalidad, venimos, formamos una personalidad. Yo soy Junior Toribio, Wilson Junior Toribio. Yo creo que soy Wilson Junior Toribio, porque la sociedad me dio un nombre, me dio un ID. Entonces, yo todo eso me lo creo. Pero al final todo eso es una ilusión. Que tengo una Entonces, raza, que nací en quién sabe dónde, que tengo sí, una nacionalidad, sí, que tengo todo defecto, que tengo que esto y aquí soy hombre, son, que soy mujer. sí, que son cosas que no duermen, no tienen, y la cultura y todo no duerme. Entonces eso nosotros lo manifestamos en el mundo de los sueños. Y también el mismo ego también, que está ahí trabajando en nosotros, también está ahí trabajando. Entonces nos mantiene la conciencia, pero mientras uno va haciendo ese trabajo, de saber, de conocer y tener esa experiencia también espiritual y uno avanzando, uno va en ese despertar al paso. Entonces, hablamos dónde acontecen ya los sueños, estábamos hablando de los tipos de sueños, que es un sueño. Ahora vamos a aspectos del sueño. Ve, el tema es bueno. Todavía estamos tocando temas por arriba y ya llevamos una hora. Entonces, vamos a tocar rápido los temas. Primero, los sueños son buenos para el autoconocimiento. O sea, los aspectos del sueño que nos ayudan a nosotros, que son Mm, herramientas. Autoconocimiento. Uno puede, con la práctica que vamos a dar más hacia adelante, de la serie de prácticas, tener un sueño y anotar los sueños. Y esos sueños los podemos estudiar para estudiarnos nosotros mismos también y ver cosas, preocupaciones, deseos reprimidos que tenemos para nosotros entonces trabajarlo y eliminar todo eso. Puede servir como autoconocimiento excelente. Eso es una herramienta excelente de autoconocimiento. Incluso hay una frase de un filósofo que dice que el hombre se conoce por sus sueños. Y es por mm. eso mismo, para autoconocimiento. Segundo, para revelación. Como estuvimos hablando anteriormente, puede revelársenos una idea, puede revelársenos algo importante que tenga que ver con nosotros, que sea para una ayuda. Además de eso, también un mensaje de un acontecimiento, puede ser futuro, que se va a acercar, un acontecimiento y se nos puede alertar por medio de un sueño. Y eso, es un mensaje, puede ser un mensaje divino. Entonces, esos son eh, beneficios que tenemos hasta ahora en el sueño, porque el sueño en sí, si lo logramos eliminar, ya vamos a estar conscientes aquí y de aquel Y lado allá, también, y wow. allá, totalmente, porque incluso también al plano de los sueños, al plano astral, se le Oye, dice, Wilson, y entonces cuando dices, pues no necesito este cuerpo, y es cuando terminan yéndose, ¿no? Así me sí, limita, el cuerpo me sí, limita, eso el físico. mismo, es que exactamente. Y entonces a ese plano astral se le llama también el mundo de los muertos y de los vivos, porque en verdad cuando una persona desencarna, allá es que va a parar. Pues incluso, pues tú sabes que en los mismos sueños uno ha visto personas muertas en los Mm, sueños. Porque es que allá uno tiene como ese encuentro. Porque cuando uno sueña, como quien dice, o lo podríamos decir así, que pasa una muerte temporal en nosotros. Donde nosotros vamos a ese plano, tenemos esas experiencias. Entonces ya después cuando despertamos de nuevo, vamos al estado de vigilia, vamos nuevamente al cuerpo. Y vamos allá, pero es una operación que pasa, donde se desprende algo del cuerpo físico y va a tener esa experiencia allá. Y no una contradicción decir que, un mundo, que se desprende y que al mismo tiempo está pasando dentro. Es porque nos sumergimos dentro de otra dimensión, que me da mm. esas dimensiones están dentro de nosotros. Entonces, que se desprenda o que se sumerja allá es sinónimo, es lo mismo. Por Entonces, eso Pablo no sabía si en el cuerpo o en el espíritu. sí, porque es que es exactamente lo mismo. Incluso en el mundo, al hacer una quinta dimensión, en sí, las leyes que hay allá no son las mismas leyes de aquí. Pero ese mundo se ve igual al de nosotros. Exactamente igual. Por eso es que allá se nos hace tan difícil despertar conciencia allá. Porque es que exactamente lo mismo y hacemos exactamente lo mismo que estamos aquí. Por eso es que si estamos pendientes, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a ver una gente flotando.
Porque es que allá como que se intensifica, la inconsciencia que tenemos aquí se intensifica allá. Y creemos que estamos en el mundo físico, ese mundo, esa mentalidad materialista, y que no van a pasar cosas raras. Allá sí pasan muchas cosas raras. Y que se ven objetos luminosos, se ven animales hablando, se ven muchas cosas. Si eres consciente. Entonces, si uno como tiene la conciencia, tú sabes, no hace la práctica de estar consciente aquí y de estar consciente de su Dios interno, de estar consciente de los latidos del corazón, de estar consciente de la respiración, cuando llega allá, dormimos a lo lindo. Entonces, esos son uno de los aspectos que le podríamos decir positivos que tenemos de los sueños, porque podemos conocernos a nosotros mismos para eliminar el sueño y también nos da un mensaje ya que no serían sueños directamente, serían experiencias que nos están dando para ayudarnos. Entonces, vamos a la cerecita sobre el pastel. Práctica para mejorar el acordarse de los sueños. Y también para tener sus experiencias, ya también se podría decir, así, directamente. Primero, la vocalización. Anteriormente, en el otro video, estuvimos hablando de la vocalización. Que hay 7 vocales en el plano, en la enseñanza esotérica gnóstica. La I, la E, O, U, A, M y S. Esas 7 vocales, cada una de ellas, M y S, se tiene entendido en la educación formal que no son vocales, pero en el conocimiento esotérico gnóstico sí son vocales. Entonces, cada una de esas vocales, si la vocalizamos y sería bueno que se haga hasta que la respiración se le acabe a uno, tomar aire y hacerlo. Se puede hacer mentalmente también, no tiene que ser obligatoriamente hacer Mm, el sonido. sí, que yo te dije, yo tengo a la vecina, Sí, casi siento su, su sí, energía sí. aquí al lado. Sí, sí, que uno, ¿sabes? Es algo que no, la persona no lo conocen, entonces sería bueno cuidarse. Entonces, sí, se hace cada uno, entonces cada vocal de esa pone a vibrar un centro dentro de nosotros. La I activa el centro que está aquí, en la pituitaria. La E, la glándula tiroides aquí, que es donde está el oído mágico. La O aquí en el corazón, la Mm, U en el plexo solar, y cada uno de esos tiene su función. La O tiene que ver mucho con la salida en astrales, la U tiene que ver con la telepatía, es como si fuera una antena esa parte ahí. La A tiene que ver con la vida pasada, la M con los órganos creadores, allá un chakra, y la S con los órganos sexuales. Entonces, si vocalizamos todo eso, esos son centro energético del cuerpo astral. Y por eso es que funciona mucho a la hora de la salida en astral. Incluso se podría dar el caso que una persona vocalizando una de esas vocales de un pronto se ve en otro lugar. Se podría dar ese caso. ¿Por qué? Porque es que cada uno de esos centros ponen a vibrar centro del cuerpo astral específicamente, no del cuerpo físico, sino del cuerpo astral. Y por eso es que si uno lo hace, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que uno dure, mientras más mejor, uno va a ver que cuando vaya a acostarse, va a tener experiencia y se va a acordar más fácil. ¿Por qué? Porque va a poner, es como si fuera un muñeco, así como que lo va a poner a funcionar, lo va a poner como a activar, entonces la conciencia se le hace mm, más fácil como a accionar dentro de esa. como despegarse o Sí, sí, desprenderse del físico. sí, porque en verdad va a salir en los sueños, el astral, va a salir y va a soñar, pero cuando se le da ese toque energético, como que la conciencia de nosotros se puede acordar más fácil, incluso puede hasta hacer acciones de aquel lado. Entonces, eso es una manera de acordarse más de los sueños y de tener como más experiencia en los sueños. Segundo, meditar antes de dormir. Interrumpir el pensamiento, relajarse, entrar en ese periodo de sueño donde el cuerpo se relaja, se entra en Es esa estado alfa, ¿no? introspección, sí, alfa, donde se entra en ese estado de relajación, donde uno incluso no siente el cuerpo y la mente está Catalepsia. apagada y tiene como la atención totalmente en su ser interno, totalmente, totalmente. Cuando uno se acuesta así, los sueños se hacen más fácil también.
porque como que la mente está un poco menos agitada, porque eso es entonces si la mente está un poco, está menos agitada, el ego no va a operar. Entonces ya de aquel lado nos vamos a acordar más fácil de lo que está pasando de aquel lado, vamos a tener más lucidez. También funciona muy bien la oración a nuestro ser interno. La oración a nuestro ser interno también funciona excelente. También, cuarto, no comer pesado en la comida de la noche. Ya en la comida de la cena no comer muy pesado, comer algo ligero y eso no ayuda, y tampoco tan tarde, y eso no ayuda al desenvolvimiento en los sueños. También hacer ejercicio retrospectivo cuando uno se despierta. Cuando uno se despierta al otro día, tratar de hacer ese hábito de no moverse inmediatamente cuando uno se despierte, sino No quedarse moverse y ahí. no abrir los ojos. Ajá, y quedarse ahí e intentar hacer una retrospección de los sueños. Entonces, uno haciendo ese ejercicio puede recordarse de muchas cosas en los sueños. Incluso hay un mantra en específico que no me llega ahora, que se llama, yo creo que es Raon Gaon, Raon Gaon. Te lo voy a confirmar, pero yo creo que es así. Ese mantra es maravilloso porque cuando uno está en ese momento que uno se despertó y uno no mueve el cuerpo, porque cuando uno mueve el cuerpo astral como que se le agita y los Y recuerdos como, y los se cuerpos, ancla más. sí, como que el sueño, como que los recuerdos como que se olvidan. Pero si uno se queda ahí y uno intenta hacer Todavía ese está. ejercicio Ujú. retrospectivo y está como en esa transición todavía de sueño y vigilia, a uno se le hace más fácil recordar. Entonces, ese Oye, y no también. solo eso, también puedes salir al astral cuando te despiertas, ¿no? O sea, cuando Sí, en ese estado de en sueño ese estado también. de que vas despertando, no te muevas, no abras los ojos y empiezas a hacer tus ejercicios como movimientos a nivel astral, cuerpo astral, ¿no? Sí, Para salir al astral. Y en las siestas, ¿no? También. sí, No sí. sé si las La siesta, eso de dormir también. y- bueno, pero no es lo mismo irte a dormir ya tus 8 horas o no sé, qué sé yo, que ya la Ah, ya, sí, siesta de sí. 40 minutos, 45 minutos. Ah, ya, ya, ya. Sí, A ya hace veces, sí, porque es que ya en las 8 horas ya se tiene más tiempo. Entonces ahí yo creo que sería, no sé si en una siesta se haría específicamente, pero digo yo, o sea, habría que experimentar, habría que practicarlo eso, a ver. Eh, pero incluso también una práctica también que se puede hacer, usar la imaginación. Incluso en ese estado así como soñoliento, así como ese estado de sueño, así como ligero. Si uno se proyecta con la imaginación también, puede ir voluntariamente a ese plano imaginativo y está ya en los sueños, que es lo mismo, no pasa a la quinta dimensión así. También a través, incluso eso se puede hacer un ejercicio también de imaginación, donde uno pone la concentración en la imaginación y uno está allá en el lugar también. Eso se puede hacer también, un ejercicio excelente. También, siguiendo con la práctica, vivir en el aquí y el ahora. mm, Si uno vive en el aquí y el ahora, ya por reflexión, en los sueños uno va a hacer lo mismo. Y en los sueños uno se va a ver que uno va a adquirir conciencia. Entonces, esa conciencia que uno adquirió en el sueño, en ese momento, muy difícil se le borre. Porque es que uno estuvo presente ahí. Si uno no está en el futuro ni en el pasado y practica eso de estar en el presente, eso es algo maravilloso porque en los sueños entonces va a estar en el presente. Pero eso hay que hacerlo un hábito, son prácticas de despertar conciencia. Entonces, también un punto muy importante, el hígado está asociado totalmente al cuerpo astral. El cerebro está asociado al cuerpo mental en nosotros. El hígado al cuerpo astral. Entonces, si uno se hace limpiezas del hígado, tampoco se inicia a extremos de dañarse el hígado, pero si uno se hace limpiezas del hígado, uno se va a dar cuenta que en la noche se va a empezar a acordar de los sueños que tuvo. órale, interesante, eso sí es totalmente nuevo para mí. No había Sí, y escuchado eso, a qué órgano está anclado sí, totalmente. Incluso si uno se hace relacionado al cuerpo limpiezas, astral. si uno se hace limpieza del hígado, te vas a dar cuenta de eso, que las prácticas del astral, el faraón y prácticas que uno haga,
van a ser fácil. Van a ser más fáciles. ¿Por qué? Porque es que se está limpiando esa área. Incluso puede ser personas que aunque hagan la práctica no les va a pasar porque tienen el hígado, ¿sabes? No lo tienen saludable. Hígado graso. Sí, sí. Y eso afecta también. Es que el físico, es que por eso lo estábamos hablando, que el físico es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Está entonces, si tenemos el físico dañado y tenemos un físico enfermo, Sí, es mira, imposible. prácticamente que se lo imaginen así. Vino el espíritu, viene el ser a esta dimensión, pero como es un ser que no puede vivir en esta atmósfera, en esta densidad, haz de cuenta que viene hacia acá y se crea una capa, que podría decir que es viene el espíritu, puede ser, o el cuerpo bioenergético, y viene y la siguiente capa que adquiere para esa densidad, que viene siendo el cuerpo mental, o diría yo que primero el cuerpo astral, y después el cuerpo mental, y después el cuerpo físico para estar viviendo en esta dimensión. Sería en orden, en orden, en orden. En orden ya de materialidad a espiritualidad. Primero cuerpo físico, después cuerpo vital, que ese cuerpo vital en verdad es la tetra, es como la parte tetradimensional de este mismo cuerpo físico, en la cuarta dimensión. Después de eso sigue el astral y después de eso sigue el mental. Y después del mental está el cuerpo de la voluntad consciente, que ese cuerpo es, en verdad no lo tenemos para nada, no lo tenemos. Lo que tenemos es de ese cuerpo, lo que tenemos es una fracción de ese cuerpo dentro de nosotros y eso es lo que constituye la esencia o el Dios interno de nosotros. O sea que a Dios completo, en verdad no lo tenemos dentro, lo que tenemos es una parte de, y como quiera, si despertamos completamente esa parte, nosotros vamos a caminar por el agua, vamos, no nos van a hacer daño nada. Oye, teniendo solamente esa cosita despierta totalmente, porque eso es lo que el ego tiene agarrado, en verdad, que luego eso ha ido pasando en las otras vidas. Después de ese cuerpo físico, después de ese cuerpo de la voluntad consciente, sigue el alma, y también a ese cuerpo de la voluntad consciente le dicen alma humana. Después Mm. sigue el alma espiritual y después sigue el íntimo. Entonces ese sería ese íntimo, el Dios interno de nosotros que se comunica con nosotros, ¿sabes? En esas dimensiones. Pero esa sería como la estructura desde Tantos abajo, cuerpos. desde materialidad, sí, son varios. Sería desde la materialidad hasta lo más espiritual arriba que tenemos, que eso es individual de cada quien. Por eso que hay una frase gnóstica que dice que hay tantos padres en la tierra como hombres en la tierra. Hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. Y al final es el mismo Dios, al final, no es que es un Dios diferente, es el mismo. Pero que cada quien sabe que tiene su particularidad. Oye, ¿y en qué dimensión vivirá un solo cuerpo de tantos Oh, que mencionaste? sí, es que el primero, el que tenemos, con el que tenemos más acceso, el físico. Esa es la tercera. Ese uno, el físico nada más vive en la tercera. El vital en la cuarta, en la cuarta dimensión, que eso es lo que le dicen el huerto del Edén. Y ahí están los elementales de la naturaleza, es un mundo, un paraíso. Tercer, el cuerpo mental, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo vital, que diga, el cuerpo astral y el cuerpo mental están en la quinta dimensión. Entonces ya el de la voluntad consciente, que es un cuerpo, ya está en la sexta dimensión. Y ya están y cada uno de ellos ya está en esas dimensiones para allá, que ya mientras más para arriba están, más cerca están de, como de esas esferas de Dios, ¿sabes? Superiores. Y por eso es que nosotros podemos orar a nuestro Dios interno y Él nos va a escuchar, y hasta nos va a responder, tú sabes, porque es que tenemos acceso directamente a nuestro Dios. Entonces, Oye, eso Wilson, responde. Ajá. esos cuerpos fuera del gnosticismo, ¿podría decir que son estados mentales? Según la. No, direct, no, porque
En un sentido sí, ¿por qué? Porque en verdad nosotros no, esos cuerpos, los primeros cuatro, no es de la voluntad consciente ya, pero el del físico, el Bueno, físico, vital, ¿no? el astral y el mental, específicamente, según el misticismo zen o según el budismo zen, esos son cuatro formas, esos son cuerpos mentales que tenemos que disolver. Los cuerpos que tenemos, y no sé si tú te acuerdas, que, los cuerpos que tenemos son lunares. Mm. Lunares son fantasmagóricos, que en verdad no tenemos la plenitud de un cuerpo que podemos usar. Nosotros podemos desarrollar conciencia y tener cierto nivel, pero hay cuerpos de gloria, que la Biblia lo habla también, Pablo lo habla, que esos cuerpos de gloria son cuerpos ya que se han solarizado, que ya esos cuerpos tienen una capacidad de retener esos aspectos superiores de Dios, tienen capacidad de retenerlo dentro, pero en los cuerpos que tenemos ahora mismo, no pueden venir, porque es que no pueden venir esa parte superior de ser a nosotros, porque es que el No, ego está pues, totalmente agarrado, por él, mm, totalmente como en dominio está el ego. Pero sí, no es que no tenemos Dios dentro, tenemos esa esencia que es súper poderosa, la tenemos dentro, y si no tuviéramos eso, nosotros fuéramos, ¿sabes? Si no tuviéramos esa parte de Dios dentro, fuéramos robots. Pero por esa parte que tenemos Dios, tenemos esa conciencia de querer acercarnos a nuestra divinidad, a nuestro Dios, y de hacer ese avance. ¿Tienen algún ok. comentario? Ah, no, es que te pregunté eso porque me acordé de, hace poco hice un estudio en cuanto a la traducción del hebreo, no, no del hebreo, perdón. Ay, el Nuevo Testamento Ajá, del griego en cuanto al texto que decía Pablo del séptimo cielo, por ejemplo, eh, y en cuanto a que podemos y logramos entrar a esas dimensiones, por ejemplo, al mundo onírico, cuando cambiamos es que, es como si cada estado mental fuera la llave para acceder a cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, el estado alfa y estado mental me refiero a cada uno de esos estados conocidos en los que opera el cerebro como órgano, que por ejemplo, gracias a que podemos entrar en estado alfa, teta y delta, es que podemos ir a otras dimensiones que no es la física, pero por ejemplo, gracias al estado beta, es que estamos en la física. Entonces, esa es mi analogía y ese es mi estudio. Por eso te preguntaba si al final de cuentas esos cuerpos que el gnosticismo nos muestra terminan siendo estados de la mente o estados de conciencia o mm, maneras en las que, niveles en los que trabaja el cerebro al fin de cuentas como órgano, porque pues todo está conectado, porque pues también se han descubierto personas de meditadores que pusieron a medir cuántos hercios estaban emitiendo durante sus meditaciones. Llegaron a conocer incluso tres estados de conciencia o tres niveles más de rangos de hercios en los que estaba funcionando su cerebro arriba del estado em, beta, porque en algún momento se decía que si superábamos los 750 u 800 hercios, pues la gente terminaba pues muriendo, ¿no? Le daba un ataque porque era demasiada energía electromagnética en el cerebro. Sin embargo, estudiando y midiendo el cerebro, las ondas electromagnéticas que emitían estos meditadores, llegaron incluso arriba de 2000 hercios y tú los veías en un estado del cuerpo relajado. Y lo mismo hacia el otro opuesto.
ya ves que el estado delta o la vibración o la onda del estado delta es de 0.3 hercios de frecuencia. Entonces, pudieron medir que había todavía mucho más abajo, de manera que parecía que ya no estaban vivos, pero gracias a que estaban midiéndoles el cerebro, bueno, esas ondas cerebrales, pues conocían que todavía estaban con vida, ¿no? Porque incluso su latido era tan bajo, tan mínimo, o no sé si bueno, no mencionan si nulo, pero sí mencionan que hercios, nanohercios o hercios mucho más abajo de lo que es el delta. Creo que descubrieron dos más. Y al fin de cuentas, creo que poner en ese estado em, el cerebro es el que nos termina llevando a diferentes dimensiones o a diferentes, em, pues puedo ir al espacio si me pongo a lo mejor en el estado eh, Z o en el estado delta, ¿no? Puedo sentirme uno con el universo si llegara a vibrar mi cerebro, bueno, a los hercios de 1000 y adiós ego, ¿no? Deja de existir el ego. Puedo, no sé, es lo que viene aquí todo a mi mente. Entonces, pues bueno, lo dejo, lo pongo sobre la mesa o lo dejo aquí, para quienes pues repasan y estudian también la Biblia y desean comprender pues que al final de cuentas la llave para cada una de las dimensiones termina siendo o es nuestra conciencia, ¿no? Y necesitamos el órgano también, el cerebro como órgano. Claro. ¿Sabes? Yo lo que yo te diría es, conforme al conocimiento que tengo ahora, es que el cuerpo físico es la herramienta espiritual principal que tenemos. Es la herramienta principal que tenemos ahora mismo. De todos los cuerpos que tenemos, este es el más importante. Ahora mismo aquí. Porque es con Ah, este que sí, claro. nosotros, ¿sabes? En esta dimensión es que podemos hacer un desarrollo espiritual en verdad. Ujú. Entonces, incluso hay De prácticas hecho, sí. hay prácticas de meditación que donde uno puede silenciar tanto la mente, donde uno puede desembotellarse totalmente del ego. Y esa esencia, esa parte interna de nosotros, va y tiene la experiencia del despertar genuino totalmente. Que eso es muy parecido. Entonces, puede ser que esos análisis que se han hecho del cuerpo físico durante la meditación muestren, como ahora la tecnología está más avanzada, muestren ese proceso de meditación profunda y se ha logrado ver cómo el cuerpo reacciona, los latidos del corazón van bajando y se parece mucho a una muerte. Ujú. Se parece mucho a una muerte porque cuando se está meditando, uno lo que uno busca ese como placer de silencio y de Que, relajación. que, por ejemplo, pienso que eso pudo haberle pasado a Yogananda, Paramahansa Yogananda, porque lo daban por muerto, sin embargo, por 21 días su cuerpo no se descompuso. Sí, sí, y esa práctica no es muy común de este lado del mundo, pero allá donde la meditación es más, hay personas que lo han hecho. Yo me voy a morir ahora, entran en meditación y se van. O sea, porque tienen como ese dominio, ya tienen esa disciplina de meditación. Pues Y mi maestro me desembo dice que Neville Goddard fue uno de los que dijo, ah, ya, ya me di cuenta que soy Dios aquí en la tierra, ya me voy sí, sí, por hay mí gente que misma. despiertan. Entonces, es así. Entonces, eso, el cuerpo físico en verdad no da. Conforme a el conocimiento gnóstico, no he visto como que hay una relación entre los cuerpos y el cerebro, porque lo que sí se enseña es que el cerebro en sí es el, es el órgano físico
donde el cuerpo mental se expresa. Entonces, y el cuerpo, el hígado es Es para el donde, astral. para el astral. Entonces, ¿qué pasa? Que en la meditación en sí, la meditación efectiva, la mente tiene que pararse en la meditación efectiva. Entonces parece ser que en esos momentos, cuando se está meditando, tú sabes que dormirse y meditar, aunque pueda ser que esté relacionado porque el cuerpo tiene que dormirse en la meditación, pero la mente en sí no puede, uno no puede tener la mente en actividad cuando está meditando, no tiene que estar en silencio, pero sí con una atención y una atención donde uno tenga conciencia de lo que está pasando, que mi cuerpo está, ¿sabes? De que tengo la atención a mi Dios interno o que tengo la atención a X o Y cosa que quiera saber. Cuando se entra en esos estados, se puede alcanzar algo, ¿sabes? Se puede alcanzar cosas, ¿sabes? Increíbles. Entonces, ya para hablar del último punto, de la Para mucha, irnos, sí, de la misma, hemos hablado de muchos temas, yo pensaba que era una hora que íbamos a durar específico, pero ve ya lo que se ha extendido. Ya lo último sería no hablar lo que se ve ¿a en los poco? sueños. Es muy interesante, ¿por qué? Porque puede ser que haya un ser superior que no esté comunicando algo o que tengamos una experiencia con él allá en los sueños. Que lo veamos, que Él venga y nos diga algo, nos quiera comunicar algo y nos lo diga. Un Jesucristo que venga y te diga algo en específico. Mira, yo quiero que tú mejores esta área, o mira, o que dure un mes enseñándote en el plano Ujú. astral y tú puedas hacerla de recuerdo por medio de los sueños. Si uno es muy hablador y dice, ve, yo tuve esta experiencia en la noche, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un momento que no te va a acordar. ¿Por qué? Porque esos seres te quieren ayudar a ti, pero es una ayuda personal de uno. Y puede ser que te den la clave para tú hacer X o Y cosas, pero hay que mantenerlo callado. Y si uno sabe mantenerlo callado, y así uno tiene un progreso grande. ¿Por qué? Porque es algo personal. Uno no quiere, sabe, como llamar la atención de personas. Incluso hay personas que están totalmente despiertas en el plano astral y uno lo ve en la calle y uno no sabe. Y no te lo van a decir tampoco. Y hay personas que están, oye, que son como quien dice ángel en la tierra y no te lo van a decir. Van a quedar callados, o sea, porque es que ya una persona con un desarrollo espiritual grande no anda hablando mucho, no anda hablando mucho. No anda experimentando, sí, como enseñanza, hay personas que dan experiencia, pero esas son personas ya, ¿sabes? Que lo hacen con una intención específica de ayudar a otros, no para mofarse de sí mismo. Tú sabes, no para hacer un video en YouTube y decir, ve, yo hice esto, aquello, o yo hago esto. No, 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 no. Esas son cosas privadas. Y si se quiere ayudar a otros, se ayuda, sí, pero en los sueños es mejor tener la cosa y irse trabajando uno. Ya esos serían los aspectos. O sea, fueron uno, dos, tres, cuatro, 5, 6. seis, siete, ocho aspectos 8. de los muchos que hay. De los muchos que hay. Entonces, ya eso sería un resumen por arriba, pero, ¿sabe? Es muy interesante el tema y o sea, ahí se tocaron muchas cosas como autoconocimiento, meditación. Quinta dimensión, plano astral, se tocaron muchos puntos, que por eso que los sueños son bien interesantes, porque tocan muchas áreas. Ujú. Y así, de alguna pregunta, o algún aporte, como tú dijiste, como tú has hecho, te has hecho varios aportes. No, nada más que añadir. Creo que, pues también como parte de la conciencia es la única que permanece. Aquí como fin. En Sí, algún punto acabamos con el cuerpo, con el ego, con el esto y el otro, y la conciencia es la única que permanece, la que sigue, la que continúa sí, sí. en todos los planos. Ese es el punto que si nos dedicamos a trabajarlo en el mundo físico, no tenemos que irnos allá para trabajarlo. Aquí en el mundo físico lo trabajamos y vamos a tener un buen resultado de aquel lado. Puede llegar un tiempo porque como hay menos leyes allá,
Uno, cuando si logra hacer conciencia, ya puede hacer que uno diga, espérate, déjame ver dónde yo estoy. Y dé un brinco. Y vea que cuando dé brinco, baja el paso. Si va hacia el pasito y uno se dio cuenta en ese momento, y espérate, en el mundo físico no pasa esto. O viene así, hace un dedo y se lo mide. Es un todo Y si largo. el dedo se larga, o uno dándose cuenta, se alarga un poco. En el mundo físico los dedos no se alargan así. Y ahí uno se da cuenta. Entonces, ya uno testió eso, pero tiene que hacer esa verificación primero para saber que está de aquel lado. Uno puede tirarse de una zona muy alta y va a ver que va a caer flotando o se va a tirar de allí y va a caer bien. De Pero, pie. pero hay que hacer la validación primero donde uno está. No es que uno en el mundo físico va a venir y se va a tirar de un... No. Eh, Porque en el ah, mundo físico uno brinca y hay una gravedad más fuerte, allá no, allá es diferente. Hay quienes dicen que, por ejemplo, dejan algún objeto en el plano astral para distinguir entre el plano físico y el astral, dejando un objeto adicional. Y cuando ven, por ejemplo, su objeto físico y su objeto astral, saben que están en el astral. Cuando ven solo su objeto físico cerca de ellos, saben que no están en el astral, que están en el físico. Bien interesante. Otro ejemplo, por ejemplo, es que traspasan las puertas, por ejemplo, en lugar de abrir la puerta como solemos hacer en el mundo físico, pues pasar la pared, el muro o la puerta, ¿no? Como señales de a sí mismos de que, sí estoy en el astral, ¿no? Sí, Y también. no en el Pero físico. muy bonito conocer todo eso, que son realidades que están ahí, pero son parte que si uno lo desarrolla, todo eso, son parte de nuestro despertar y de nuestro progreso espiritual, que lo necesitamos. Para el que quiera, ¿sabes? Porque puede ser que la gente, yo vi a un neurocirujano decir como que era imposible que una persona pueda ver sin los ojos físicos. ¿Sabes? Que sí, es imposible físicamente ver sin los ojos físicos, pero yo digo ver remotamente. Es imposible ver remotamente, o ver algo a 10 kilómetros sin yo estarlo viendo con los ojos físicos, pero en parapsicología se ha demostrado que una persona puede ver algo a una distancia remota, se ha probado y se ha documentado científicamente. Incluso la misma CIA, en un departamento de Estados Unidos y todo eso. Lo sabemos que ellos, ya hay documentos que hablan que ellos experimentaron con personas, con Ingo Swann y todo eso, para hacer experimentos parapsicológicos, de ver, de Sí, visión remota. antes la Entonces, parapsicología era muy común, antes de que entrara la ciencia materialista. entonces, eso ya está. Eso, es que esas son cosas que se han demostrado, que tal vez la ciencia esté cerrada a Pues un ni tanto, aspecto de la porque ciencia. pues ahorita ya vemos la ciencia, la física Sí, sí, cuántica que sí, está demostrando todos estos aspectos, ¿no? Y sí, tanto sí. así, yo le preguntaba a mi maestro, a ver, por ejemplo, ¿y una persona que nació ciega es capaz de ver remotamente? Y hasta donde he entendido, no, porque al fin de cuentas sí utiliza el historial que creó que no es lo mismo una persona que se quedó ciega después de haber visto. Continúa viendo esos fractales, continúa viendo esos personajes que en algún momento fueron personajes, pero que ya desencarnaron. Porque sí, hay quienes, hay documentación de que personas que han perdido la vista por mala praxis, por ejemplo, pero eran mediums, veían, por ejemplo, a los espíritus o las energías de personas desencarnadas y las siguieron viendo aún después de haber perdido la vista. Incluso estos uno de ellos que trabajaba con Ingo Swann, que usa lentes de fondo de botella, conduce una moto, o sea, y es una persona ya como de 70 y tantos años, 80, no sé, que prácticamente su visión la hace remota. O sea, su visión ya ni siquiera la hace física.
Bien interesante. Yo vi un caso muy asociado, que era de una mujer que sí había nacido ciega, pero parece ser que ella como que había hecho un trabajo en otra existencia, y la mujer podía salir del cuerpo, ella podía salir en astral. Entonces ella, incluso yo, ¿cómo es que la mujer, esta mujer ciega, nunca ha visto? Y ella dice que ve, Mm, pero que era que ella podía, o sea, tenía esa facultad, porque hay personas que han hecho un trabajo, y eso es lo bueno, que si uno hace un trabajo de salir en el astral, todo eso, si uno lo maneja, si uno va a otra vida, uno no queda, aunque no se acuerde de la otra vida, pero queda el conocimiento. Y hay personas como esa mujer que ella logró ver. Ella lo mm, lograba, pero era porque ella lograba salir en el plano y lograba mm, ver. Incluso el mismo gobierno, como que la tomó y como quien dice, la forzaron a que investigara cosas por ella. Y si había un satélite en otro lugar y ellos decían, a veces nos perdió un satélite en tal lugar y no lo encontramos. Ellos iban hacia donde ella iba, allá. Y le decía, a ver, el satélite está en tal y tal lugar, búsquenlo ahí. Y donde estaba, ahí estaba el satélite. Entonces, eso puede ser un caso donde ya se va un poco más profundo, donde la mujer ya podía desdoblarse y mm. eso ya es otro caso, porque el desdoblamiento es real, pero así como la visión remota hace sentido totalmente que si una persona no ha visto nunca, no va a tener como un recall de la memoria Ajá, un historial. Ujú. para poder representar eso. Darle imagen. Ujú. Ah, Sí, ok, ya. Make sense, incluso lo que tú dices también, porque sí, no, sí, no son los mismos, no es exactamente igual cuando ya sales o cuando ya entras a esas otras dimensiones. sí. Ok, bueno, pues despedimos este podcast. Ay, feliz después de casi un Casi mes. 2 horas. O no sé, Sí, 2 meses. Ay, bueno, sí, sí, ya no me sé cuánto tiempo ha pasado, pero nos vemos pronto. Voy a publicar esto pronto. Y pues aquí hacemos corte al video para dejar de grabar. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, por su like, por compartir. Si te gusta, comparte. Si no te gusta, no hagas nada. Y bueno, deja tus comentarios también porque esto ayuda a que el contenido se expanda. Paz a todos.